Dios le bendiga. De nuevo este servidor, Gabriel el Chiche Maestre, quería compartir con ustedes un mensaje en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, verso 11, en donde dice la preciosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos porque ellos tenían esa enfermedad lepra, que en ese tiempo pues era una enfermedad como el COVID-19 que se transmitía y no tenía cura. Pero la Biblia dice que Dios es la luz del mundo, o sea que la luz no se contamina. Al contrario, si se acuerdan de aquel pasaje cuando la mujer de flujo de sangre que tocó al maestro, y dice la escritura que salió poder de Jesús y Jesús sanó a aquella mujer que tenía flujo de sangre. Entonces dice: y alzaron la voz diciendo, lo dice en el verso 13, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados, o sea, fueron sanados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, agradecimiento, y se volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús en el verso 17 dijo: no eran 10 los que fueron limpiados, y los 9 ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y entonces Jesús le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Miren lo curioso que dice aquí. El Señor no le dice tu fe te ha sanado, sino tu fe te ha salvado. Una cosa es que haya sido sanado y otra cosa es que haya sido salvo. Entonces vemos aquí de que mucha gente no son agradecidas con Dios. Hay gente que está buscando el milagro de Dios, pero no buscan al Dios del milagro. Hay gente que está buscando los beneficios de Dios, pero no buscan al Dios que da los beneficios. Hay gente que ama la riqueza, pero no al Dios que da la riqueza. Hay gente que ama la vida, pero no al Dios que da la vida. ¿Sabe? Yo he escuchado muchas personas que dicen: le doy gracias a la vida. Y yo digo: oye, pero tremendo, ¿cómo van a decir, cómo no le van a dar el crédito al que se lo merece, cuando la Biblia dice que Cristo es el autor de la vida? O sea, no puede decir le doy gracias a la vida, tiene que decir le doy gracias al Dios de la vida, al Cristo que fue que me regaló la vida. Mire, si usted se pone a ver ese pasaje en donde Jesús resucita a Lázaro, tremendo milagro. O sea, Jesús lo resucitó. Lázaro vivió, pero después de un tiempo Lázaro murió. ¿Qué me enseña estas cosas? Me enseña que el milagro es perecedero, pero el Dios del milagro es eterno, no perece. Dios no se envejece, ni su palabra tampoco. ¿Sabe una cosa? Me inquieta, sobre todo en estos tiempos. En estos tiempos que son tiempos, y para nadie es un secreto, de crisis, un tiempo caótico, un tiempo en el cual estamos viendo la muerte, estamos viendo el pánico, el estrés, situaciones. Uno mira la televisión, la prensa, en el Facebook, y son las noticias siempre de muerte, de tragedia por el COVID-19. Y hoy en día, y esto lo digo con mucho respeto y no se lo digo a usted, pero por usted lo digo. Hoy en día todos son cristianos, todos son espirituales. ¡Ey! Y no es malo, no es malo. Ojalá
y te quedes ahí. Ojalá y continúes en ese precioso camino. Yo he escuchado mucha gente alegremente o de pronto de forma muy rápida citar el Salmo 91 y dicen: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La pregunta que se te hace es: ¿habitas o visitas? Dios no quiere que tú visites en la oración. Dios no quiere que tú seas un visitante en la congregación. Dios no quiere que tú seas un visitante en la vida cristiana. Dios quiere, Dios anhela que tú seas un habitante en Cristo Jesús. El cristianismo no es una Semana Santa. El cristianismo no es un mes santo. El cristianismo no es por una circunstancia de la vida. El cristianismo es un estilo de vida. Y eso es lo que Dios está buscando de ti. ¿Sabe una cosa? Arrepentimiento no es cuando usted llora. Arrepentimiento es cuando usted cambia. Usted sabe lo que quiere decir la palabra arrepentimiento. Arrepentimiento quiere decir dar un giro de 180 grados. O sea que tú seguías las corrientes de este mundo, ahora vas en contra de las corrientes de este mundo. O sea que tú ibas para el abismo, pero diste un giro de 180 grados y te regresaste. ¿Sabes una cosa? Dios no condena a nadie porque se caiga, sino porque no se levanta. Cuando a Jesús le llevaron a aquella mujer adúltera, que la encontraron en su acción, lo extraño es que no llevan al hombre, sino que llevan solamente a la mujer. Y entonces todo el mundo estaba con piedras, condenando a aquella mujer, injuriándola. Me imagino cuántos improperios le decían a aquella mujer, cuántos insultos. Y cuando le preguntaron al maestro, a Jesús, qué opinaba, que si estaban esperando que si él lanzaba una palabra de condenación, entonces todo el mundo le iba a lanzar piedras y le iban a matar en esos momentos. Y dice la Escritura que Jesús se agachó y comenzó a escribir en tierra. Yo me imagino que comenzó a escribir el pecado de cada uno de ellos. Mentiroso, traidor, adúltero, engañoso. Y cuando se levantó, dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. La mirada de todos los que estaban alrededor de aquella mujer era mirada de odio. Pero cuando aquellas personas se fueron, cuando Jesús miró a aquella mujer, fue una mirada de amor. Pero sí le dijo: ¿quién te ha condenado? La mujer respondió: nadie. Entonces el Señor le dijo: yo tampoco te condeno, pero no peques más. No peques más. Algunas personas me han dicho: no, es que cuando tú das los mensajes, no sé, traen temor, traen miedo. ¿Sabe qué te digo? Es mejor que la verdad te hiera y no que la mentira te mate. Hay veces Dios permite malas noticias para que vayas al arrepentimiento, para que luego vengan buenas noticias. ¿Por qué te digo esto, hermano mío? Porque en estos tiempos hay malas noticias. En estos tiempos son tiempos críticos. Estos tiempos son tiempos caóticos. Hay malas noticias. ¿Sabe una cosa? Cuando el Señor le dijo a Jonás que fuera a predicar a Nínive porque estaba infestado, había un virus de pecado que es el peor virus, porque ese virus no solamente mata físicamente, sino que mata espiritualmente, y ese es el virus que Dios quiere erradicar en la vida del ser humano pecador, de aquel que todavía no ha tomado una determinación de buscar la presencia de Dios. Y cuando Jonás llegó a Nínive,
No tenía radio, no había prensa, no había Facebook en ese tiempo. Le tocó caminar durante 3 días. ¿Y sabe cuál fue el mensaje? Él comenzó a decir: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. ¿Será que eran buenas noticias? No. Eran noticias fuertes. Incluso Jonás no dijo: de aquí a 40 días de pronto Nínive será destruida, sino que será destruida. ¿Y cuál fue la reacción de toda la gente? Incluso se hablaba de que era una ciudad perversa. Desde el rey hasta los animales, dice la escritura, que convocaron a hacer ayuno. ¿Y sabe cuál fue el resultado? Que Dios no destruyó a Nínive. De pronto hay malas noticias en estos momentos, pero Dios está buscando que tú te arrepientas para que luego vengan las buenas noticias. Dios te bendiga.